Si tuviera que resumir rápido para ir al punto o a los 2 o 3 puntos que quiero plantear, la diferencia entre el modo en que pensábamos la democracia en los 80 y el modo en que pensamos la democratización hoy, yo diría que se trata de lo siguiente. En los 80 la democracia, ya lo dije, era una utopía que estaba en el futuro. Caminábamos hacia ella, primera cuestión. Segunda, esa utopía estaba asociada a un valor fundamental, que era el valor de la libertad. ¿Cómo nos imaginábamos una sociedad democrática como una sociedad libre? Esto es otra manera de decir que en los años 80 fuimos todos esencialmente y por razones bien comprensibles liberales. Una sociedad democrática nos la imaginábamos como una sociedad en la que nadie se metiera con nuestros cuerpos, en la que nadie se metiera con nuestras creencias, en la que nadie se metiera con nuestras ideas, en la que nadie se metiera con nuestra correspondencia, en que nadie se metiera con nuestra libertad. Y ese nadie incluía en un lugar muy importante, y esta es la tercera cosa que quiero decir, al Estado. La representación esencialmente liberal de la democracia que tuvimos en los años 80 es una representación de la democracia esencialmente antiestatalista, porque cuando en los años 80 decíamos Estado, se nos aparecía en primer lugar el rostro de Videla. La representación sobre el Estado que dominó nuestras representaciones políticas en los años 80 es la representación del Estado que aparece en la película de cine más vista en la Argentina de los años 80, que es la película Camila de María Luisa Bemberg, que es una película sobre la dictadura de Rosas que todos vimos como una película sobre la dictadura de Videla, porque no había modo de verla de otro modo, porque esa era la representación del Estado que se nos venía encima cuando decíamos la palabra Estado y contra la que combatíamos. Me parece que hoy, varias décadas después, la idea de democracia no es el nombre de una utopía que está al final de un camino, como la luz al final de un túnel, sino que es un proceso permanente de profundización, primero. Segundo, profundización de qué? No ya de la libertad, sino de un conjunto de derechos. Me parece, para decirlo rápido, sobre esto podríamos conversar un rato largo, que si la gran preocupación de los años 80 era la preocupación por la libertad, la gran preocupación de estos años que corren es la preocupación por la ampliación, universalización y realización de derechos, de un conjunto cada vez más amplio de derechos civiles, matrimoniales, laborales, previsionales, educativos. Y a ese proceso de ampliación de derechos, más que a un proceso de afirmación de la libertad, es a lo que hoy llamamos democratización. Y eso lleva a la tercera cuestión que a mí me parece que es importante señalar, que es que si nuestra idea básicamente liberal sobre la democracia en los años 80, que pensaba la democracia del lado de la libertad, nos llevaba a tener una mirada esencialmente negativa sobre el problema del Estado, porque el Estado era representado antes que como ninguna otra cosa como una amenaza a la libertad. Hoy la idea de democratización como proceso de universalización de derechos nos lleva a tener una mirada más benévola hacia el Estado, porque el Estado es pensado no como eso que amenaza nuestra libertad, sino como eso que garantiza nuestros derechos. Hay hoy un derecho a la jubilación que había desaparecido en los años 90 en la Argentina porque hay un Estado que garantiza ese derecho. Hay hoy la posibilidad de pensar la educación como un derecho y no solo como una obligación que también es hoy por ley y por suerte, porque hay un Estado que garantiza ese derecho. El Estado no se nos aparece como una amenaza, se nos aparece como una condición de posibilidad de la democracia, y eso quiero decirlo para no regalarle tan fácil la palabra república a la manga de conservadores que se han apropiado de ella en la Argentina y en toda la región. Eso pertenece a la mejor tradición republicana. En la mejor tradición republicana, la que va de Aristóteles, pasando por Cicerón, tocando en Maquiavelo y llegando a Hegel, el Estado, y por cierto a Bernardo de Monteagudo y a Juan José Castelli y a Mariano Moreno, el Estado no está del lado de las cosas malas de la vida, está del lado de las condiciones mismas de posibilidad de los derechos y de las libertades. Vayan a decirle ustedes a Aristóteles o a Cicerón o a Hegel que se es libre contra el Estado o a expensas del Estado. Responderían indignados, no, se es libre y se tiene derechos en el Estado y gracias al Estado.
Y me parece que esa idea acerca del Estado hoy empieza a dominar nuestras discusiones y está muy bien que lo haga. Y al mismo tiempo quiero decir que eso no nos debería llevar a tener ahora una teoría o una idea ingenuamente estatalista en reemplazo de las ideas ingenuamente antiestatalistas que teníamos 2 o 3 décadas atrás. Sería una torpeza muy grande eso. Sabemos bien que el Estado es un problema, entre otras cosas porque Carlitos escribió lo que escribió y nos enseñó suficientemente que el Estado, por supuesto, encubre y reproduce relaciones de dominación del hombre sobre el hombre, patatín, patatán. Pero si algo hemos aprendido con mucha dureza en la Argentina y en toda la región, es que del otro lado del Estado no está la libertad. Del otro lado del Estado no está la comunidad finalmente realizada. Del otro lado del Estado no están las gloriosas fuerzas productivas que por fin, sin ese yugo insoportable, van a poder desplegar. Del otro lado del Estado lo que hay es la injusticia más absoluta, lo que hay son las formas más inmisericordes de despojo y de descuido de las personas. Entonces me parece que lo que tenemos hoy como desafío teórico y político al mismo tiempo importante para pensar en la región es, de nuevo, algo que hace mucho tiempo que no pensamos seriamente y nuestras ciencias sociales y sobre todo nuestra ciencia política tiene una deuda sobre ese punto, que es el problema del Estado. Nuestras ciencias sociales y políticas pensaron mucho el problema del Estado en los años de gloria de las teorías del desarrollo en los 60, en los años de las teorías de la dependencia en los 70. Se produjeron grandes textos sobre el Estado, su naturaleza, su función, su funcionamiento en nuestra región. Desde los años de la transición democrática hasta acá, más bien nos hemos ido olvidando del problema del Estado porque siempre lo pusimos del lado de las cosas malas de la historia y de las que no queríamos pensar. En los 80 nuestra teoría sobre la democracia era una teoría sobre el sistema político, no sobre el Estado. Esto solía repetirlo Guillermo O'Donnell, ¿no? en los últimos años en los que lo escuché muchas veces decir esto, que me parece que es una idea muy importante. Nos olvidamos de pensar el Estado porque estamos muy preocupados por pensar el sistema de reglas de juego, la cultura política, todas cosas que había que pensar, pero si lo hubiéramos pensado de la mano de una reflexión sobre el Estado, las habríamos pensado mucho mejor. Y en los 90 ni hablar que no se pensó el Estado. Se lo llevaron puesto, por lo menos en alguna de sus dimensiones más importantes, más protectivas de derecho, más de garantía de los lazos sociales más elementales, y no fuimos capaces de desarrollar una crítica consistente. Nuestras ciencias sociales alguna vez deberán hacer una dura autocrítica respecto al modo en que no estuvieron a la altura de la condena que merecía el proceso de destrucción de este país que tuvo lugar en los 90, mientras las ciencias sociales naturalizaban, actuaban como ciencias naturales, decían, y debe ser así, si en todas partes es así, ¿será que viene por aquí? Alain Touraine mandaba decir desde París que la cosa iba bien, que era por ahí, y todos tomábamos nota, iba bien, dice de Alain que va bien. Entonces, alguna vez deberemos preguntarnos por lo muy poco a la altura que estuvimos de una crítica seria del proceso que se produjo en esta parte del mundo en los años 90, y eso incluyó la no reflexión sobre el problema del Estado. Hoy tenemos que volver a pensar el Estado, porque el Estado se ha vuelto un elemento fundamental de nuestros procesos políticos.